Saludos estimados, espero que estén bien. Vamos avanzando con las actividades, pues vamos la última clase de la semana 8, clase 2.1, que se encuentra en la página 106 y 107 del libro de texto, primer criterio de semejanza de triángulos, ¿verdad? Vamos a hablar de criterios de semejanza de triángulos y pues vamos a utilizar algunos de los conceptos que ya hemos utilizado, por ejemplo, la razón, ¿verdad? ¿Qué le entendemos por razón? Aquí está un ejemplo que se ha desarrollado paso a paso, que usted lo puede ir comparando, viendo. Y pues vamos a la conclusión y en la conclusión dice que dos triángulos son semejantes si sus lados correspondientes son proporcionales, pero también sus ángulos correspondientes son congruentes. Si cumplen esas dos características, entonces son triángulos semejantes los dos. El primer criterio es lado, lado, lado. Es decir, si los triángulos tienen sus lados correspondientes proporcionales, entonces también son semejantes. Por ejemplo, los triángulos ABC y los triángulos DF del problema inicial, tienen sus lados correspondientes proporcionales. Es decir, que el lado AB es correspondiente con el lado DE. Vamos a ver, ¿verdad? El lado AB. Acá. El lado AB dice que es correspondiente con el lado de E. Son correspondientes, ¿verdad? Y entonces el lado BC es correspondiente con el lado EF. BC, este lado de acá, es correspondiente con el lado EF, ¿verdad? Y así pues nosotros podemos ir viendo lo que sucede ahí y que el lado CA es correspondiente con el lado. Entonces, como en este caso ya hay números, ya hay valores, entonces eso es igual a un medio, ¿verdad? Por lo tanto, el triángulo ABC y el triángulo DF son semejantes. Acá tenemos otro ejemplo en el que podemos ver cuáles son semejantes. Lo importante es que entendamos, ¿verdad? Ya habíamos dicho que la semejanza significa parecidos, pero no del mismo tamaño. Y pues ahí hay un problemita. Y luego vamos a los ejercicios y dice, usando el resultado descrito en la conclusión, determina si los triángulos ABC y DF son semejantes. En el caso de que lo sean, ¿cuál sería la razón? Entonces, veamos acá, nosotros conocemos los lados, ¿verdad? De cada triángulo y queremos ver si son semejantes. Si son semejantes, podría decir entonces, veamos un problema. Utilizando las figuras que tenemos acá, puedo decir que el lado AB, que es este lado de acá, es semejante al lado de E. Semejante al lado de E. Pero eso también dice que el lado BC es semejante al lado EF. BC es semejante al lado EF. Pero también el lado AC es semejante al lado DF. Ok, entonces si nosotros nos pide, ¿verdad? ¿Cuál es la razón entonces? AB sería 6 y DE sería 7.5. Entonces ahí tendríamos nosotros, y el lado BC es 4, y el lado BC es 4 y el lado EF es 5. El lado AC es 8 y el lado BC es 10. Entonces ahí tendríamos nosotros, podemos ir buscando la razón en cada uno de esos, ¿verdad? De los triángulos. Y luego, tomando en cuenta, ¿verdad? Como lo tenemos acá, tomando en cuenta los lados, podemos nosotros llegar a una conclusión, ¿verdad? Ok, luego vamos al cuaderno de ejercicios, siempre con el primer criterio, dijimos sus tres lados son homólogos, ¿verdad? Entonces, podemos ver acá, vemos acá un ejemplo y podemos observarlo, ¿verdad? Por ejemplo, acá lo que estamos tomando en cuenta es el lado AB, por eso acá nos da como resultado un medio, solo AB y el DE. Entonces eso nos da un medio como razón. Y luego, basándose en eso, usted va a hacer los ejercicios
y solamente pues de ir observando, ver los elementos que conocemos y luego trabajarlo, ¿verdad? Utilizando lo que nos presenta la conclusión.